Hola traders, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video explicando a profundidad lo que son las zonas de compra y venta, ¿verdad? Específicamente en qué? En saber reconocerlas, ¿verdad? El primer paso, bueno, vamos a buscar siempre en mercado real, a ver cualquier divisa, vamos a ver con esta divisa de aquí, ¿verdad? Y bueno, ahorita está en fin de semana, vamos a verla en un día de la semana, ¿verdad? Y que esté un poquito pues más decente los gráficos, ¿verdad? Ok, listo chicos. Entonces vamos a borrar que se nos vea un poco más despejado el gráfico, ¿verdad? Y empezamos chicos, ¿sí? Ahora, ¿qué significa una zona de venta o de compra, verdad? En PCR significa una zona fuerte en el que el precio puede llegar hasta esa zona, ¿verdad? Terminar justamente en la zona y posteriormente rebotar, ¿verdad? Una operación a la baja. Esta operación se llama una reversión del precio, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede en una zona de compra? Lo mismo, ¿verdad? Si el precio llegase a venir acá en las próximas, ¿verdad? Sería una operación al alza en reversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque las zonas de compra o las zonas de venta significan zonas fuertes, son una de las zonas más fuertes del mercado, ¿verdad? En el cual pues el precio tiende a revertir o a hacer una falsa ruptura para posteriormente seguir hacia la alza, ¿verdad? Y revertir, por así decirlo. Entonces, una vez dicho más que todo algo muy generalizado sobre las zonas de compra o de venta, el día de hoy, pues este video es acerca de cómo reconocerlas, ¿verdad? Vamos a ir muy profundamente en cómo podemos reconocerlas, los tipos de reglas que tenemos que ver en el mercado que se cumplan y que nos puedan decir específicamente si se trata de una zona de compra o una zona de venta, ¿verdad? Real, ¿sí? Primero empezamos diciendo, chicos, que hay zonas de compra y de venta fuertes y hay zonas de compra y venta débiles, ¿sí? Las zonas de compra y de venta fuertes, ¿verdad? Son las que cumplen básicamente todas las reglas o al menos dos de las tres reglas, ¿sí? Mientras que las zonas de compra o venta débiles son aquellas que lo cumple a medias, por así decirlo, ¿verdad? Quizás cumple unas dos, pero a medias, ¿verdad? Se la podría catalogar como zona de compra o venta, pero son más débiles. ¿Qué quiere decir con que sean más débiles? Que tienen menos probabilidad de darse la reversión, mientras que una zona fuerte de compra o venta tiene mayor probabilidad de que se dé la reversión, ¿verdad? Muchos traders que usan PCR pueden pues apostar solamente por las zonas de venta y de compra fuertes, ¿verdad? Mientras que otros traders se basan en todas las zonas de compra y venta, tanto débiles como fuertes, ¿sí? Empezamos entonces a explicar el cómo reconocerlas y la primera regla de todas van a ser 4 reglas en total, ¿verdad? Es una regla, ¿sí? Una regla que es inquebrantable, es decir, una regla de que absolutamente todas las zonas de compra y de venta tienen que cumplir para ser, pues específicamente una zona de compra o venta, ¿verdad? Y van a ver la segunda regla, ¿sí? Vamos a agrandar un poquito más, perfecto. Y va a ser la segunda, la tercera y la cuarta, ¿verdad? ¿Qué sucede con estas reglas de aquí? Para hacer una zona de compra o venta verdadera y verdad que se pueda cumplir esta reversión, necesitamos principalmente ¿qué cosa? Que nuestra primera regla inquebrantable, ¿verdad? No es negociable esta regla, ¿verdad? No es que si se cumple las tres de acá, esta de aquí, como que podría no cumplirse, no. La primera regla es inquebrantable, tiene que cumplirse en el 100% de los casos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con las reglas 2, 3 y 4? Las reglas 2, 3 y 4 pueden cumplirse. Perdón, déjenme poner esto. Ok. Pueden cumplirse
2 de las 3 reglas, ¿sí? Supongamos la regla 4, ¿verdad? Se cumple. La regla 3 no se cumple y la regla 2 se cumple. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que al menos dos reglas de las 3 deben de cumplirse para que sea una zona de compra, ¿verdad? Entonces, en resumen, para no confundirnos, sí tiene que cumplir la primera regla sí o sí en el 100% de los casos y al menos 2 de las 3 reglas sobrantes en este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Que si tenemos, ¿verdad? La primera regla, tenemos la primera regla, la segunda regla y la cuarta regla, ¿verdad? Es una zona de venta verdadera, ¿verdad? ¿Qué sucede si tenemos la primera regla, ¿verdad? La tercera regla y la cuarta regla es una zona de venta o de compra verdadera, ¿verdad? ¿Qué sucede si tenemos la primera regla, ¿verdad? La segunda, la tercera y la cuarta, pues es una zona de compra y venta verdadera y además muy fuerte, ¿verdad? Ok, entonces una vez aclarando las reglas y cuántas se tienen que cumplir, resumiendo, la primera inquebrantable y 2 de 3 se deben de cumplir para que sea una zona de compra y venta verdadera, ¿verdad? Ok, entonces comenzamos a saber reconocerlas. Ahora, ¿cuál es la primera regla? La regla inquebrantable, por así decirlo, ¿sí? La regla inquebrantable es que al menos tiene que tener esta zona de compra y venta, ¿sí? 3 velas. Bueno, un poquito gruesas salieron, ¿no? 3 velas, ¿sí? Si son de fuerza las 3, muchísimo mejor, pero ¿cuál en sí es la primera regla, ¿sí? La primera regla básicamente nos dice que tiene que ser una cadena, pues velas consecutivas de al menos 3, ¿sí? Si por ejemplo tenemos una, dos, ¿verdad? Pero la tercera es verde, ¿sí? Esto no es una zona de compra, ¿verdad? O de venta. ¿Por qué? Porque nos incumple la primera regla, la cual es, ¿qué cosa? Que sea una secuencia de 3 velas consecutivas del mismo color y preferiblemente fuertes, ¿sí? Preferiblemente velas de fuerza, ¿sí? Ahora, si queremos profundizar en las velas de fuerza, pues se nos va una hora, ¿verdad? Hay muchos tipos de velas de fuerza, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la vela envolvente, ¿sí? La vela envolvente, ¿sí? Que es una de las más fuertes del mercado, más que todo cuando inicia con una vela envolvente, ¿verdad? Si inicia en el impulso, ¿verdad? Y sigue la vela envolvente, otra, ¿verdad? Y otra velita, pues esta vela envolvente sería una vela fuerte. Ahora, si es que la vela envolvente se encuentra al final del impulso, podría tratarse de una vela de agotamiento, ¿no? Pero bueno, podemos hablar mil y un cosas de acción de precio y las fuerzas de las velas, ¿sí? Pero en resumen, ¿cuáles serían las velas de fuerza que nosotros debemos de tener en cuenta? La primera es la vela envolvente, ¿verdad? Uy, se me fue el color. Espérame un ratito. Ok. La primera es la vela envolvente, ¿sí? La segunda es la vela de tipo martillo, ¿sí? Pero un martillo bajista, ¿sí? Un martillo bajista que me indiquen una fuerza vendedora que arrastró el precio subió y fue arrastrado hasta abajo y aparte viró el color de la vela, ¿verdad? Esta es una vela martillo de fuerza. Bueno, la mecha está un poquito chueca, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Es una vela de tipo martillo, ¿verdad? El otro tipo de vela fuerte, ¿sí? También tenemos este tipo de vela de acá, ¿verdad? Que en el cual tiene un gran cuerpo y una mecha más pequeñita, ¿no? Esta también es una vela de fuerza, ¿sí? Y pues podemos ver que estas velas de fuerza, ¿verdad? Mientras la encontremos en el mercado, pues nos cumplen la primera regla. Pero la primera regla, para que quede claro, es básicamente ¿qué cosa? Que tengan 3 velitas consecutivas del mismo color, sea rojo en el caso de una zona de vendedores o sea verde en el caso de una zona de compradores, ¿verdad?
Esa es la primera regla inquebrantable. Vamos a ir a la segunda, que creo que me estoy demorando un poquito, ¿no? Vamos a ir a la segunda rápidamente. La segunda regla, ¿cuál sería, chicos? ¿Sí? La segunda regla es muy importante para darnos cuenta de si es una zona de compra o venta verdadera, ¿sí? Segunda regla. Tenemos, chicos, algo llamado la inclinación, ¿sí? Si nosotros repasamos un poquito acerca de la inclinación, ¿sí? Una tendencia, por ejemplo, este de aquí, ¿qué tipo de inclinación tienen, chicos? Tiene una inclinación de más de 60 grados, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, nuestro ángulo, ¿sí? Aquí sería, por ejemplo, 90 grados, ¿verdad? Aquí sería 90 grados, por acá sería más o menos 45, 50, 60. Entonces, esta tendencia tiene más de 60 grados, ¿sí? ¿Qué sucede cuando una tendencia, verdad, tiene más de 60 grados? Significa que es una tendencia muy fuerte, ¿sí? Cuando ustedes ven una tendencia con esta inclinación, significa que es una tendencia muy fuerte. Sin embargo, cuando tiene esta inclinación, también significa que más rápido el precio se va a llegar hasta el nivel y se va a agotar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las tendencias que más duran en el mercado son las de 45 grados. Pero bueno, ya nos estamos desviando del tema. Lo que quería llegar en este ejemplo es que la inclinación nos indica fuerza, ¿verdad? Y también si lo aplicamos a una tendencia, también podemos aplicarle en las zonas de compra y venta, ¿verdad? ¿Qué sucede, chicos? Tenemos la inclinación, ¿sí? Vamos a hacerla de acá. Tenemos entonces, chicos, la inclinación, ¿sí? Ok, sería más de 60 grados, ¿verdad? Una inclinación mayor de 60 grados. ¿Dónde tenemos aquí, chicos, ese tipo de inclinación? Por ejemplo, aquí. Esta es una zona de venta, ya vamos a ver el por qué, ¿sí? Miren, acá sería 90 grados, ¿verdad? Por acá más o menos 80, 70, ¿verdad? 60 por acá. Entonces, más de 60 grados tiene esta inclinación. ¿Qué significa esto? Que pues es una zona de venta fuerte en nuestra segunda regla, es decir, nos cumple la segunda regla. En resumen, la segunda regla es que la zona de compra o venta tenga más de 60 grados de inclinación. Como les explicaba, la inclinación refiere fuerza, tanto en venta como en compra, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿cuál sería entonces nuestra tercera regla, chicos? Sí, ya vimos la primera, la segunda y ahora tenemos la tercera regla. ¿Cuál sería la tercera regla? La tercera regla, chicos, es básicamente nuestra zona de compra o venta, por ejemplo, pongámosle este ejemplo, ¿sí? Los cuerpos, ¿verdad? De esta zona de compra o zona de venta, por ejemplo, que tenemos acá, sean más grandes. El cuerpo, por si no lo saben, ¿no? Este es el cuerpo y estas son las mechas, cuerpo, mecha, ¿verdad? La tercera regla es que los cuerpos de esta zona de compra o venta sean más grandes que las últimas 15 o 20 velas anteriores a esa zona, ¿verdad? Contamos aquí una, dos, bueno, tampoco nos podemos detener a contar, ¿no? Podemos decir, ¿saben qué? Aquí hay 15 a 20 velas, pero vamos a contarlas para ser más exactos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 y por aquí hay unas 20. Perfecto. Entonces en este tendencia consolidada tenemos más aproximadamente unas 15 a 20 velas. Entonces, chicos, les pregunto, esta tercera regla que tenemos aquí, estas velas de esta zona de venta son más grandes que las 15 o 20 anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Sí, exactamente, chicos. Ahora, la regla aquí en este caso no se cumple al 100%, ¿sí? ¿Verdad? Tenemos aquí que es una vela grande, una vela grande, una vela grande, mayor que las 15 velas anteriores, exactamente. Pero ¿qué sucede con esta velita de acá? No cumple la regla, pero si la cumple en una mayor proporción, es decir, un 70, 80, 90%, pues la consideramos que cumple la regla número 3. Regla número 3, chicos, ¿cuál es? Que el cuerpo de esta zona de venta, ¿verdad? O zona de compra sean más grandes que las 15 o 20 velas anteriores, ¿verdad, chicos? Esa es, pues, la regla número 3, ¿sí? ¿Cuál sería la regla número 4, chicos?
La regla número 4 nos dice que, ¿sí? La regla número 4. ¿Qué nos dice la regla número 4, chicos? Que la zona de compra o de venta, en este caso ponemos este ejemplo, ¿verdad? Uy, me salió un poquito por eso, ok. ¿Cuál es la cuarta regla? Que la zona de compra o venta que nosotros debemos de evaluar si efectivamente es una zona de compra y venta operable y verdadera, tiene que tener más cuerpo que mecha, ¿verdad? Por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Esta velita tiene más cuerpo o tiene más mecha? Tiene más mecha, ¿verdad? Les doy otro ejemplo. ¿Esta vela de acá tiene más cuerpo o tiene más mecha? Obviamente tiene más cuerpo y una mecha muy cortita, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo un poco más difícil. A ver, vamos a buscar un ejemplo un poco más complicadito. A ver, vamos a ver. Esta vela ustedes dicen que tiene más cuerpo o tiene más mecha. Tiene más cuerpo, ¿verdad? Esta velita de acá, ¿tiene más cuerpo o tiene más mecha? ¿Sí? Bueno, como que se empatan un poquito, ¿no? Yo diría que están empatados, pero pareciera que tiene un cuerpo más grande, ¿sí? Un cuerpo de mayor tamaño que las mechas. Ok, chicos, entonces una vez entendido esto, vamos a evaluar a esta zonita de vendedores. Aquí, esta vela de aquí, ¿tiene más cuerpo o más mecha en la vela? Más cuerpo. Esta velita de acá, más cuerpo o más mecha, más cuerpo. Esta velita de acá, perdón, esta velita del centro, ¿sí? ¿Tiene más cuerpo o más mecha? ¿Qué dicen ustedes? Ahí, para que la vean bien. Tiene más mecha, ¿verdad? Perfecto, tiene más mecha. Y la última velita de acá, ¿tiene más cuerpo o más mecha? Tiene más cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es más considerable. Entonces, ¿qué sucede, chicos? La cuarta regla y última nos dice que las zonas de compra o venta tienen que tener en casi todas las velas, ¿sí? Una 70, 80, 90%, la proporción tiene que ser más cuerpo que mechas, ¿verdad? Aquí se cumple, aquí se cumple, aquí se cumple y tenemos una que no se cumple, que es esta de acá. Pero como les decía, nada es perfecto en el mercado y pues nosotros tenemos que evaluar las reglas si se cumplen en una mayor proporción. Por ejemplo, ¿en qué proporción se cumplen aquí? Aproximadamente un 75-80% más cuerpo que mecha, ¿verdad? Incluso hasta un 85-90, ¿verdad? Podríamos decirle. Entonces, ¿cumple esta regla? Sí. Cumple no al 100%, pero quizás un 80% también, ¿verdad? Entonces, ahora que tenemos todas las reglas, ¿qué podemos decir, chicos, de esta zona de vendedores? ¿Sí? Esta zonita de vendedores, ¿qué dicen? ¿Es una zona verdadera de vendedores o es quizás no es una zona de vendedores, ¿verdad? La primera regla nos dice que debe tener 3 velas del mismo color consecutivas. Aquí tenemos 1, 2 y 3, ¿verdad? Primera regla inquebrantable, cumplida. ¿Sí? Primera regla inquebrantable, cumplida, ¿verdad? Vamos a ver entonces la segunda regla, ¿sí? La segunda regla que nos decía, chicos, el ángulo de inclinación, ¿sí? ¿Cómo ven la inclinación aquí, chicos? ¿Sí? Es una inclinación tal vez de 50 grados, ¿verdad? Es una inclinación más de 60, exactamente. Es una inclinación más de 60 grados, ¿verdad? Acá estaría 90, ¿sí? Incluso yo diría que tal vez un 75 por ahí más o menos, ¿no? Acá es 90 grados y la zona está por acá, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué sucede, chicos, con la segunda regla? ¿Se cumple o no? Se cumple. Segunda regla cumplida en este caso, ¿verdad? Mientras más ejemplos veamos, más fácil se les va a hacer reconocerlos, ¿no? Ahora simplemente estamos repasando, ¿verdad? Segundo regla cumplida. Ahora vamos con la tercera regla. ¿Cuál es la tercera regla, chicos? De que sean las velitas más grandes de esta zona en comparación a las 15 o 20 anteriores. ¿Se cumple? A fácil rasgo se ve que se cumple, ¿verdad? Excepto en esta de acá. Pero como les decía, si tenemos una mayor proporción en la zona de compra o venta, ¿verdad? Pues se cumple de igual forma, ¿sí? Se cumple un 80%, diría yo, 85%, y pues se nos cumple, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que
La tercera regla se nos cumple, chicos, ¿sí? Solamente con tres reglas, yo ya puedo catalogar a esta zona de venta como una zona de venta verdadera, una zona de venta operable, ¿sí? En PCR. Pero, ¿qué es lo que les había dicho al principio, verdad? Que al menos se necesita la primera regla, ¿sí? Y al menos dos de las tres reglas para que se catalogue como una zona verdadera. Pero ¿qué sucede con esta zona de vendedores, chicos? También nos cumple la cuarta regla, que quiere decir ¿qué cosa? Que tenga más cuerpo que mechas, ¿sí? Esta cumple mucho más cuerpo que mechas, mucho más cuerpo que mechas, y esta no cumple. Por lo tanto, la cuarta regla la cumple en básicamente un 80%, 85% aproximadamente, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que la cuarta regla también nos cumple, chicos, ¿ok? Entonces, anoten las reglas en un cuaderno, repásenla, mientras más las practiquen en reconocer, pues más fácil se les hará. La próxima ya lo van a reconocer, qué sé yo, en unos 5 o 10 segundos máximo, y lo van a graficar exactamente, ¿ok? Ahora sí, vamos a hacer el ejercicio de encontrar. Ya terminamos la explicación, creo que me demoré un poquito, pero bueno, me gusta explicar un poquito a fondo, ¿no? Y dar ejemplos también para que, que se pueda comprender más que todo, ¿verdad? Entonces, chicos, a ver, vamos a localizarnos en mercado real. Por aquí es mercado no operable, ¿verdad? Ok, por acá tenemos la madrugada, ¿sí? Ok, listo. Ok, chicos, primera zonita de acá. Rápidamente, chicos. Regla número 1, 3 velas consecutivas. ¿Qué pasa? Se cumple, ¿verdad? Regla número 1 cumplida. Regla número 2, chicos. La inclinación. ¿Se cumple? Bueno, yo diría que con las últimas, ¿verdad? Yo creo que están por aquí mismo, ¿verdad? Pero pongamos que no se cumple, ¿ya? Pongámosle que esta zonita está por acá, ¿verdad? Y digamos que no se cumple o se cumple a medias, ¿verdad? Ok. Regla número 1 cumplida, regla número 2 a medias nada más, ¿verdad? La inclinación no está tan fuerte como imaginamos. Pero ¿cuál es la regla número 3, chicos? La regla número 3, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan? Exacto, por si se dijeron, ¿no? Que la regla número 3 era de que las velas deben de ser más grandes que las 15 o 20 velas anteriores. Les pregunto, ¿son más grandes que las 15 o 20 velas anteriores? No, ¿verdad? No cumple esta regla, ¿sí? Por lo tanto, aquí tendríamos la primera regla cumplida, la segunda regla a medias, ¿verdad? Perdón. Segunda regla podríamos decir que a medias, ¿no? Tercera regla no cumple, ¿ok? No la ponemos. Y ahora vamos con la cuarta regla. ¿Cuál es la cuarta regla, chicos? ¿Se acuerdan? Que las velas tengan más cuerpo que mechas, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a revisar. Se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, no se cumple, ¿ok? Tengo un 90% de que se cumple. Por lo tanto, chicos, ¿qué sucede? Tenemos, a ver, tenemos pues tres reglas cumplidas, ¿verdad? Tenemos la número 1. Uy, perdón, ya se me volvió loco. Tenemos la regla número 1, ¿verdad? La 2 se nos cumplió a medias, ¿sí? La inclinación, yo creo que llega hasta los 60 grados con las justas, ¿sí? Con las justas, porque 45 más o menos es ahí, digamos que llega a los 60, ¿sí? Pero tenemos también la cuarta regla, que la cumple. Por lo tanto, chicos, ¿es una zona de venta o no es una zona de venta? ¿Qué dicen? Nos cumple tres reglas, ¿será? ¿Sí? Nos cumple, con que nos cumpla, pues a medias ya nos cumple, ¿sí? Con que nos cumpla
No, es que lo que pasa es que nada es perfecto, ¿verdad? Nada es perfecto. Aquí tampoco es que vamos a coger un graduador y vamos a decir, es 55 grados, no cumple. Aquí tenemos que ser rápidos y ver al ojo aproximadamente, ¿verdad? Yo diría que esta es una zona de vendedores, ¿sí? Más que todo porque... ¿Por qué? Porque cumple con tres reglas, si bien una de ellas cumple al medias, cumple las tres reglas y miren este impulso del mercado, ¿sí? Es un impulso gigante, esto a mayor temporalidad son pues zonas mucho más, de mucha más fuerza, de más impulso. Por lo tanto, esta es una zona de compradores, ¿verdad? Este fue un ejemplo difícil, ¿ah? Un ejemplo que no cualquiera podría reconocer con las reglas, ¿ah? Así que muy bien que nos tocó ese ejemplo, ¿sí? Vamos a ver, chicos, por acá un poquito de más ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer uno más fácil, ¿ya? Para que puedan reconocerlo de mejor manera, porque si no, pues nos confundimos un poquito, ¿verdad? A ver, chicos. Vamos a ver, esto es un ejemplo muy interesante, un ejemplo muy interesante. Esta zonita de acá, esta zonita de aquí, ¿sí? De compradores o no, ¿sí? Vamos a ver si es. ¿Qué tenemos aquí? La segunda regla nos dice la inclinación. ¿Qué sucede? Cumple la inclinación, chicos, ¿sí? Cumple la inclinación, ¿verdad? La tercera regla cumple de que sean más grandes que los anteriores. ¿Son más grandes que los anteriores estas velas? Sí, sí son más grandes que los anteriores, ¿verdad? Que las anteriores 15 a 20 velas, ¿ok? Y la tercera regla, chicos, ¿verdad? De cuerpos más grandes que mechas, vamos a ver, cumple, 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 no cumple, no cumple, no cumple. Diría un 60%, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuál es la regla que aquí no cumple esto, chicos? ¿Se acuerdan? La primera, la regla inquebrantable que no es negociable, ¿verdad? ¿Cuál es? Una zona consecutiva de tres velas del mismo color. Aquí vemos una tercera vela de color contrario. Por lo tanto, la primera regla inquebrantable no la cumple, a pesar de que cumple las demás, ¿verdad? A pesar de que cumple las demás, estas las descartamos porque no nos cumple la regla principal, ¿verdad? Entonces, un ejemplo muy interesante para que lo tengan en cuenta. Siempre la regla principal, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, esta también es una zona de compra, ¿sí? Esta es una zona, sí, también es de compra, ¿sí? Vamos a seguir viendo un ejemplo más fácil porque no nos sirve mucho ir con algo complicado. Primero es fácil para que lo puedan entender. Este es un ejemplo fácil, ¿verdad? Primera regla, vela número 1, vela número 2, rojas, ¿verdad? 1, 2, 3 velas consecutivas, primera regla cumplida, ¿verdad? Segunda regla de inclinación, chicos, ¿se cumplirá o no? Se cumple exactamente. Aquí es más de 60 grados, pues perfectamente, al 100% se cumple esta regla. Ya vamos, dos reglas, solo nos falta una más, ¿ok? ¿Cuál es la otra, chicos? Que sean más grandes que las 15 o 20 velas anteriores. ¿Son más grandes? No se nos cumple, ¿verdad? Se nos cumple, ¿sí? Solo ahí ya podríamos catalogarla y dejar de buscar más cosas de esta. Ya es una zona de vendedores, ¿ok? ¿Y cuál es la última regla, chicos? Que tengan más cuerpo que mechas. Más cuerpo que mechas, más cuerpo que mechas, más cuerpo que mechas. Y aquí como que está un 60% más cuerpo y 50 mechas. Sí, se cumple a la perfección. Podemos decir que esta es una zona de vendedores fuerte y operable en una reversión, ¿verdad? Perfecto. Eso estuvo fácil, ¿no? Las anteriores estuvieron un poquito más como que de analizar, ¿no? De inferir un poquito, ¿no? Ok. A ver, chicos, esta sería una zona de compra fácilmente. Primera regla cumplida, ¿verdad? Primera regla cumplida, 1, 2, 3, ¿verdad? Segunda regla de la inclinación, ¿se cumplirá? Pues se cumple, ¿verdad? Se cumple perfectamente, ¿sí? Se cumple perfectamente la inclinación de más de 60 grados, ¿sí? Tercera regla, chicos, son más grandes que las anteriores. Serán más grandes esta zona de compradores que las anteriores velas, ¿sí? Yo diría que se cumple en un 70-80%, ¿sí? Se cumple, ¿verdad?
Y la cuarta regla, chicos, más cuerpo que mecha, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple y se cumple, ¿sí? Esta es una zona de compradores fuerte, operable y verdadera, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver, ¿quieren una fácil, una difícil? Bueno, no estamos en Zoom, pero bueno, a ver, vamos a poner un horario operable aquí, que hay mucha volatilidad, no demasiados. ¿Esta sería una zona de venta o no? Tiene buena inclinación, ¿verdad? Tiene buena inclinación, tiene más cuerpo que mechas, ¿verdad? Pero ¿cuál regla incumple? Pues la primera regla, ¿verdad? Le sigue una verde, tiene que tener 3 velitas del mismo color. Por lo tanto, descartamos inmediatamente. Descartamos inmediatamente. Ok, chicos, a ver, ¿cuánto tiempo ya llevo? Creo que llevo un buen tiempo el video. A ver, vamos unos ejemplos más. A ver, chicos, mire, este es un ejemplo muy interesante, chicos, ¿sí? Aquí tenemos esta zonita de acá, que es una zona de vendedores, ¿sí? Yo, por simple vista, yo veo que es una zona de vendedores, pero ¿qué particularidad tiene esta zona de vendedores? ¿Sí? Que tenemos aquí una vela débil, ¿verdad? Y esta es de otro color, ¿sí? Mira, es muy interesante esta zonita, ¿sí? Pero ¿qué sucede, chicos? La primera regla nos dice que tienen que ser 3 velas consecutivas. 1, 2 y 3. Nos cumple, ¿verdad? ¿Nos cumple o no nos cumple? Nos cumple, ¿sí? ¿Cuál es la otra regla, verdad? La inclinación. ¿Nos cumple o no nos cumple, chicos? Nos cumple más de 60 grados, ¿verdad? ¿Cuál es la otra regla? La mecha más grande que el cuerpo. ¿Nos cumple o no nos cumple? Nos cumple en estas 3, ¿verdad? Acá no, está a medias. Acá sí nos cumple. Ok, ya. Nos cumple hasta aquí, ¿no? No cumple, no cumple, no cumple. Bueno, digamos que no cumple hasta de aquí, ¿ya? Ok, digamos que no cumple, pero tenemos ya 2 reglas, ¿sí? Y estas velitas de aquí son más grandes que las 15 o 20 anteriores. Exactamente, ¿sí? Miren el tamaño de esta, miren el tamaño de esta, miren el tamaño de esta. Son más grandes que las 15 o 20 anteriores, ¿verdad? Por lo tanto, se cumplen 3 reglas de las 4, ¿verdad? Y es una zona de vendedores, ¿verdad? Adecuada. ¿Qué es lo que otro que les quería decir, chicos? Si es que ven, por ejemplo, aquí una vela verde, ¿sí? Nosotros contaríamos la zona de vendedores hasta aquí o la contaríamos toda esta parte de aquí. ¿Qué dicen ustedes, chicos? La respuesta, chicos, es que la contamos solamente hasta aquí, ¿sí? Solamente hasta aquí. Esta velita verde ya sería un retroceso del mercado que nos daría otro impulso bajista, ¿sí? Por lo tanto, solo la contaríamos hasta aquí. Solo esta es la zona de vendedores, ¿verdad? Por lo que, sí, de pronto, después de esto, me salieran 3 velas muy grandes rojas, ¿verdad? Yo desde dónde contaría esta zona, de acá o de acá, de acá, ¿verdad? La nueva zona de vendedores estaría acá, posterior a la vela verde, ¿sí? Ese es un ejemplo muy importante también y una duda pues que yo tenía en su tiempo, ¿verdad? Y que todos los hemos tenido, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver ejemplos con zonas ahora que no se cumplen, ¿sí? Porque hasta ahora hemos hablado pues zonas que vamos a cambiar de par, ¿ya? Vamos a cambiar de par y veamos en otro par a ver otro tipo de mercado, de volatilidad. Que estamos el fin de semana. Uy, ese mercado está feo. A ver, vamos a ver. Este Like Ocean siempre cambia la temporalidad. A ver, ok. Perfecto, ok. Ahora vamos a ver, chicos, pues ejemplos de que no sean zonas de vendedores o de compradores, ¿verdad? Ok, chicos, entonces vamos a buscar una que no se cumpla, ¿verdad? Que bueno, hay la mayoría, ¿no? Esta no se cumple, esta no se cumple, ¿sí? Este de aquí está dudoso, ¿no? Yo diría que no se cumple, ¿sí? Más que todo por esta vela de debilidad es demasiado pequeña, ¿sí? Aquí tenemos una zona de compra, aquí sí se cumple, ¿verdad? A ver, vamos a ver un ejemplo un poco más sencillo, no tan difícil, ¿no? Ok,
Entonces aquí tenemos velas grandes. ¿Por qué no se cumple aquí, chicos, esta posible zona de compra? ¿Por qué? Porque tenemos esta vela roja, ¿verdad? No nos cumple la primera regla, por lo tanto no es una zona. Lo mismo acá, chicos, esto se da bastante, ¿eh? Tenemos acá un impulso grande, ¿verdad? ¿Se cumple aquí o no se cumple la primera regla? No se cumple la primera regla, ¿verdad? Perfecto. Sigamos viendo, aquí estamos en mercado de la mañana, acá no se cumple la primera regla, ¿verdad? No se cumple. Aquí es un excelente ejemplo. A ver, chicos. Bueno, está un poquito consolidado, pero vamos a tomarlo de ejemplo. ¿Esta zonita de acá sería una zona de venta o no? Vamos a analizarlo, ¿verdad? Regla número 1, regla número 1, ¿se cumple o no se cumple? 1, 2, 3, 3 velas rojas, secuencia, perfecto, se cumple, ¿verdad? Listo. Segunda regla, chicos, la inclinación, vamos a ver. ¿Esto será más de 60 grados? No es más de 60 grados, ¿verdad? La inclinación no se cumple, ¿ok? La otra regla, ¿cuál es, chicos? Esta zonita de aquí será más grande que las 15 o 20 anteriores. Para nada, mira esta zona de acá, para nada, esto tampoco se cumple. Hasta ahora vamos solo una, ¿eh? Y la otra, ¿verdad? Hasta ahora vamos solo una. ¿Qué decía la regla, chicos? Que debe de cumplir la primera por excelencia, la que no es negociable, y al menos 2 de 3. Por lo tanto, de solamente ya al habernos cumplido una, pero las otras dos no nos cumplió, ya podríamos descartarla fácilmente, ¿verdad? Porque la otra regla, ¿cuál era, chicos? La otra regla era que los cuerpos sean más grandes que las mechas, ¿verdad? Se cumple, no se cumple, se cumple, no se cumple, no se cumple, no se cumple, se cumple, se cumple, y yo diría un 50% y tampoco se cumple. Así que, chicos, ¿es o no una zona de vendedores? No es una zona de vendedores, ¿verdad? Pero es un muy buen ejemplo para poder reconocerlo, ¿verdad? Esa es una zona de vendedores. ¿Qué dicen, chicos? A simple vista lo es, ¿verdad? Primera regla cumplida. Segunda regla de la inclinación, ¿verdad? Cumplida. Tercera regla de que son más grandes, cumplida. Y la cuarta regla de que hay más cuerpo que mecha, cumplida. Por lo tanto, esta es una zona de vendedores por excelencia, chicos. Ok, yo creo que hasta aquí está muy bien. Y bueno, ya el resto es práctica. ¿Esta es una zona de vendedores o no, chicos? Es una zona de vendedores, ¿sí? Es una zona de vendedores. Ya es cuestión ya de que poco a poco, ¿no? Vayan desglosando las reglas y luego prácticamente se la van a hacer muy sencillo. Ya con unos 5 segunditos de que observen, ¿verdad? Vean las reglas, ya pueden detectar, o incluso en 2, 3 segundos podrían detectar con práctica, ¿verdad? Esto ya se necesita práctica. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Creo que ya me pasé un poquito el tiempo. Espero les haya gustado mucho, espero lo sepan aprovechar, ¿verdad? Recordemos que la estrategia PCR la creó el profesor Rolando, ¿verdad? Es una excelente persona, excelente mentor. Y pues yo siempre dejo su canal en la descripción, ¿sí? Porque estas reglas, ¿no? Las da él, ¿verdad? Son creadas por él. Bueno, no es que lo haya creado en sí él, ¿no? Porque la acción del precio pues ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero él le dio un nombre básicamente y pues siempre hay que reconocer aquello, por eso siempre yo pongo en la descripción. Así que pues sin más decir, chicos, les agradezco por estar aquí, ¿sí? Espero hayan aprendido, ya puedan reconocer de ahora en adelante las zonas de venta, ¿sí? Y de compra. Les aconsejo que siempre busquen las zonas de ventas de compra y compra fuerte, ¿sí? No se vayan por las débiles porque hay menos probabilidad. Se puede dar y muchas veces se va a dar, pero las que mayor probabilidad se van a dar son las zonas de venta y de compra fuerte, ¿verdad? Con una buena inclinación, con buen tamaño de vela, ¿verdad? Que sean más grandes las velas que las anteriores, ¿verdad? Y que sean velas de fuerza, ¿verdad? Preferiblemente, ¿sí? Entonces, chicos, me despido, espero les haya gustado el video. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez y hasta el próximo video. Chao, chao.